La 633 hacia RM 711 en dirección Lorca, centro ciudad. Ya estamos en el parking del Castillo de Lorca, Castillo Fortaleza. Aquí hay unos baños y una taquilla. Hemos encontrado las vallas abiertas. Para llegar aquí hay que dar una vuelta tremenda, que parece que no sabes dónde vas. Y hay un momento de la carretera en el que no se puede pasar vehículos de más de 6 metros de longitud. Imagino que por las plazas de parking. Y vamos a ver qué tal. Parking gratuito Castillo de Lorca. Hemos subido por este, que ahora está prohibido, y se baja por este otro. Y como puedes ver, pues tenemos torres, tenemos este edificio que es la sinagoga, la judería, son los restos arqueológicos y el aljibe más grande que se construyó en el castillo. Entonces, los edificios tienen horarios. Vale. No se puede, o sea, tú puedes entrar ya a lo que es el recinto amurallado, pero los edificios pues te tienes que adaptar a las horas en las que lo abrimos. Vale. Entonces, esta torre ya hasta mañana no abre. Vale. Está cerrado y vuelve a abrir a las 3:30. Vale. De 3:30 a 4:15. ¿Vale? El número 14 es una verja que nos separa del parador de turismo y aquí dentro tenemos los restos arqueológicos de un barrio judío y su sinagoga. Vale. Esto abre para poder visitarlo a las 1:30. Entre las 1:30 y las 2:15. Y cuando cerramos esa parte abrimos este aljibe, que es el más grande que construyen los árabes, para poder visitarlo de 2:15 a 3:45. ¿Vale? Visitar los edificios tienen un coste de 4 euros cada edificio, con lo cual si visitáis uno son 4 euros por persona, si visitáis dos son 8 euros y si visitáis los 3 que quedan serían 10 euros por persona. Pasear por las zonas ajardinadas sin visitar estos edificios, eso es acceso libre. Acceso libre. El reino de Murcia se incorporó a la corona de Castilla y Lorca. Se produjo en los terremotos que asolaron Lorca el 11 de mayo de 2011. Aquel día, la torre... Aquí hay un poquito de sombra detrás de la torre. Ahora que viene. Tiene una guía muy completa. La planta baja de la Torre del Espolón. Tenemos que ir hasta allá. Estás en la planta baja de la Torre del Espolón. Las almenas que fueron colocadas tras la restauración realizada en la década de los 70 del pasado siglo. Podrás ver las estructuras militares construidas a inicios del siglo XIX y popularmente conocidas como las caballerizas. A la izquierda, cerrando el espacio verde que conocemos como la Senda de los Granados, verás la muralla norte de la fortaleza. El aljibe fue reutilizado en el siglo XIX, probablemente como espacio para almacén o guarda de animales, como parece indicar el suelo empedrado. Estás junto al Hortus Conclusus, un pequeño huerto de plantas aromáticas en el que se explican los usos de algunas plantas aromáticas comunes en la Edad Media.
La sinagoga lorquina es la primera excavada en la región de Murcia y de las pocas en España que conserva todos los elementos característicos de estos edificios sin modificación, ya que no se destruyó ni se transformó para otro uso tras la expulsión de los judíos en 1492. Es la iglesia de San Clemente, católica, separada por el barrio judío por un muro. En el recorrido tenéis trozos con sombra y banquitos, porque cuando está abierto esto hasta las 4, pega una calina y un sol ahí penetrante. Pero tenéis sitios así para parar a la fresquita. Que no. Ha sido una visita muy chula. Está todo muy organizado y muy limpio. Sí, la verdad es que muy bien conservado, limpio, organizado, el recorrido, la audioguía, todo. Muy bien explicado. Hay trozos de sombra que vienen muy bien porque al sol hace mucho calor. Os lo aconsejamos.